Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Febrero 18. Levítico, capítulo 14. El Señor dijo a Moisés: Cuando haya que declarar puro a un leproso, se aplicará el siguiente ritual. La persona será presentada al sacerdote. Este saldrá fuera del campamento, y si ve que el leproso está realmente curado de su afección, mandará traer, para la persona que va a ser purificada, 2 pájaros vivos puros, un trozo de madera de cedro, una cinta de púrpura escarlata y un ramillete de hisopo. Luego mandará que uno de los pájaros sea inmolado sobre una vasija de barro, que contenga agua proveniente de un manantial. Entonces tomará el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo, y los mojará en la sangre del pájaro inmolado, sobre el agua del manantial. Hará 7 aspersiones sobre el que debe ser purificado de la lepra, y después de declararlo puro, dejará en libertad al pájaro vivo. El que se purifica lavará su ropa, se afeitará todo el pelo, se bañará con agua, y quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento, pero tendrá que permanecer 7 días fuera de su carpa. Al 7º día se afeitará todo el pelo, el cabello, la barba, las cejas y todo el resto del pelo, volverá a lavar su ropa, bañará su cuerpo con agua, y quedará puro. Al 8º día, tomará 3 corderos, 2 machos sin defecto y una hembra de 1 año sin defecto, traerá 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, y un poco más de medio litro de aceite. El sacerdote que realiza la purificación, ubicará a la persona que se purifica, junto con sus ofrendas, a la entrada de la carpa del encuentro, delante del Señor. Luego tomará uno de los corderos para ofrecerlo junto con el aceite, en sacrificio de reparación, y hará con ellos el gesto de presentación delante del Señor. Inmolará el cordero en el lugar sagrado, donde se inmolan las víctimas del sacrificio por el pecado y del holocausto. Y esta víctima de reparación, como la del sacrificio por el pecado, será para el sacerdote. Es una cosa santísima. Luego el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Enseguida, tomará el medio litro de aceite y derramará una parte de él sobre la palma de su mano izquierda. Luego mojará un dedo de su mano derecha en el aceite que está en la palma de su mano izquierda y hará con el dedo 7 aspersiones de aceite delante del Señor. Después pondrá un poco del aceite que aún le queda en la mano sobre el lóbulo de la oreja derecha de la persona que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio de reparación. Finalmente, el sacerdote derramará el resto del aceite sobre la cabeza del que se purifica. Así realizará el rito de expiación en favor de esa persona delante del Señor. Entonces, el sacerdote ofrecerá un sacrificio por el pecado y hará el rito de expiación en favor de la persona que se purifica de su impureza. Después de esto, inmolará la víctima para un holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. Y cuando el sacerdote haya realizado el rito de expiación en favor de esa persona, ésta quedará purificada. Si la persona es pobre y carece de recursos suficientes, tomará un solo cordero como víctima de reparación, que será ofrecido con el gesto de presentación, a fin de realizar el rito de expiación en su favor. Al mismo tiempo, ofrecerá la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad para una oblación, con un poco más de medio litro de aceite y 2 torcasas o 2 pichones de paloma, según sus posibilidades, uno para el sacrificio por el pecado y otro para el holocausto. Al 8º día, presentará todo esto al sacerdote, para su purificación, a la entrada de la carpa del encuentro, delante del Señor. Entonces el sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y el medio litro de aceite, y los ofrecerá al Señor con el gesto de presentación. Después de haber inmolado el cordero del sacrificio de reparación,
el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Enseguida, derramará un poco de aceite sobre la palma de su mano izquierda y con el dedo de su mano derecha hará 7 aspersiones de aceite y pondrá un poco del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha de la persona que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, en el mismo lugar donde puso la sangre de la víctima de reparación. Luego, pondrá el resto del aceite que aún le queda en la mano sobre la cabeza de la persona que se purifica, para realizar el rito de expiación en favor de él, delante del Señor. Después ofrecerá las 2 torcasas o los 2 pichones de paloma, según hayan sido sus posibilidades, uno como sacrificio por el pecado, y el otro como holocausto, este último irá acompañado de la oblación. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación delante del Señor, en favor de la persona que debe ser purificada. Este será el ritual para la purificación del leproso, que carece de recursos suficientes. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, esa tierra que yo les daré en posesión, y cuando haga aparecer manchas de lepra en alguna de las casas del país que ustedes van a poseer, el dueño de la casa irá a decir al sacerdote: He visto en mi casa algo así como lepra. Antes de entrar a examinar las manchas, el sacerdote ordenará que la desocupen, para que nada de lo que hay en ella se vuelva impuro. Luego entrará a examinar la casa, y si ve que las manchas formadas en las paredes son cavidades verduzcas o rojizas, que aparecen más hundidas que el resto de la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la mantendrá clausurada durante 7 días. Al 7º día regresará, y si la mancha se ha extendido por las paredes de la casa, mandará quitar las piedras manchadas, y las hará arrojar fuera de la ciudad, a un lugar impuro. Después hará rasquetear todo el interior de la casa, y el reboque que haya sido quitado, será arrojado fuera de la ciudad, a un lugar impuro. Luego tomarán otras piedras para reemplazar a las primeras, y se preparará otra mezcla para revocar la casa. Pero si después de haber quitado las piedras y de haber rasqueteado y revocado la casa, la mancha vuelve a aparecer, el sacerdote entrará para someterla a un nuevo examen, y si la mancha se ha extendido por la casa, entonces se trata de lepra maligna. La casa es impura. Esta será derribada, y sus piedras, su madera y todo el material serán llevados fuera de la ciudad, a un lugar impuro. El que entró en la casa mientras estuvo clausurada será impuro hasta la tarde. El que durmió en la casa deberá lavar su ropa, y lo mismo hará el que comió en ella. Pero si el sacerdote, al examinar la mancha, ve que ésta no se ha extendido por la casa, después que fue revocada de nuevo, tendrá que declararla pura, porque la mancha ha desaparecido. Luego tomará 2 pájaros, un trozo de madera de cedro, una cinta de púrpura escarlata y un ramillete de hisopo, para eliminar el pecado de la casa. Primero inmolará uno de los pájaros sobre una vasija de barro que contenga agua proveniente de un manantial. Después tomará la madera de cedro, el hisopo, la púrpura escarlata y el pájaro vivo. Lo sumergirá en la sangre del pájaro inmolado y en el agua del manantial, y hará 7 aspersiones sobre la casa. Y una vez eliminado el pecado de la casa, con la sangre del pájaro, con el agua del manantial, con el pájaro vivo, con la madera de cedro, con el hisopo y con la púrpura escarlata, dejará en libertad al pájaro vivo, fuera de la ciudad, en pleno campo. Así realizará el rito de expiación por la casa, y ésta quedará purificada. Este es el ritual concerniente a toda clase de lepra: la tiña, la lepra de la ropa y de las casas, la hinchazón, la erupción y las manchas lustrosas. Así se podrá determinar cuándo se es puro y cuándo impuro. Este es el ritual concerniente a la lepra. Levítico, capítulo 15. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Hablen en estos términos a los israelitas. Si un hombre sufre de blenorrea, su flujo es impuro.
ya sea que su miembro deje salir el flujo o que se obstruya a causa del mismo, su impureza consistirá en lo siguiente. Cualquier lecho donde ese hombre se acueste y cualquier mueble donde se siente serán impuros. El que toque su lecho deberá lavar su ropa, se bañará con agua y será impuro hasta la tarde. El que se siente en un mueble donde se haya sentado ese hombre, deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. El que toque el cuerpo del hombre que tiene el flujo, deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. Si el enfermo escupe a una persona pura, ésta deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impura hasta la tarde. Toda montura sobre la que haya montado el enfermo será impura. Cualquiera que toque algún objeto que haya estado debajo de él será impuro hasta la tarde. Y el que transporte ese objeto deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. El que haya sido tocado por alguien que padece de ese flujo y no se haya lavado cuidadosamente las manos, deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. La vasija de barro que toque el enfermo deberá ser rota, y cualquier otro utensilio de madera deberá ser lavado con agua. Si el hombre que tiene el flujo se cura, contará 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, se bañará en el agua de un manantial, y será puro. Al 8º día, se procurará 2 torcasas o 2 pichones de paloma, irá a presentarse delante del Señor a la entrada de la carpa del encuentro, y los entregará al sacerdote. Este los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación delante del Señor en favor de ese hombre, a causa de su flujo. Si un hombre tiene una eyaculación, lavará con agua todo su cuerpo y será impuro hasta la tarde. La ropa o el cuero sobre los que se haya derramado semen deberá ser lavado con agua y será impuro hasta la tarde. Y si un hombre tiene relaciones sexuales con su mujer, los dos se bañarán con agua y serán impuros hasta la tarde. Cuando una mujer tenga su menstruación, será impura durante 7 días, y el que la toque será impuro hasta la tarde. Cualquier objeto sobre el que ella se recueste o se siente mientras dure su estado de impureza, será impuro. El que toque su lecho deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. El que toque algún mueble sobre el que ella se haya sentado, deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. Si alguien toca un objeto que está sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta, será impuro hasta la tarde. Si un hombre se acuesta con ella, la impureza de la mujer se transmite a él, será impuro durante 7 días, y cualquier lecho sobre el que se acueste será impuro. Cuando una mujer tenga un flujo de sangre durante varios días, fuera del periodo menstrual, o cuando la menstruación se prolongue más de lo debido, será impura mientras dure el flujo, como lo es durante la menstruación. Todo lecho en el que se acueste y todo mueble sobre el que se siente será impuro, lo mismo que durante el periodo menstrual. El que los toque será impuro. Deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. Una vez que cese el flujo, la mujer contará 7 días, y después será pura. Al 8º día, conseguirá 2 torcasas o 2 pichones de paloma, y los presentará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro. El sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. De esta manera, practicará el rito de expiación delante del Señor en favor de esa mujer, a causa de la impureza de su flujo. Ustedes deberán prevenir a los israelitas sobre sus impurezas, a fin de que no mueran a causa de ellas, por haber manchado mi morada, que está en medio de ellos. Este es el ritual concerniente a la persona que padece de flujo, al que tiene una eyaculación y por eso incurre en impureza, a la mujer indispuesta debido a su menstruación, al hombre o a la mujer que padecen de flujo, y al hombre que se acuesta con una mujer impura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 43. Júzgame,
oh Dios, y defiende mi causa contra la gente sin piedad, líbrame del hombre falso y perverso. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por mi enemigo? Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor, Dios mío. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios, y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Versículos del 1 hasta el 20. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti, para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días, y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras, y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y con ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por hacer este reto de bendición con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte en nuestro canal, Predicador Anthony Rodríguez, y compartirlo con tus amigos y familiares. También te agradeceríamos mucho que le des me gusta y que dejes un comentario de lo que dice la voz del Señor en tu corazón. Nos motiva mucho saber que nuestro contenido está siendo útil y apreciado por nuestra comunidad. No te pierdas nuestra próxima publicación mañana de la Biblia Católica en un año. Recuerda que escuchar su palabra es una forma increíblemente poderosa de profundizar en tu fe y conectarte con Dios. Esperamos contar con tu presencia. Que tengas un maravilloso día. Mi Dios te bendiga. Mi Dios te bendiga.